Continuamos con las entrevistas y vamos a conversar con Marcelo Espinel. Él es abogado, subdirector además de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y él permaneció 3 meses como asesor del despacho en el Consejo de Participación Ciudadana. Él ha sido por más de 15 años además partícipe de procesos de transparencia y de creación de observatorios de las instituciones desde la sociedad civil. Y ahora pues su mirada experta encontró la clave para entender el papel del Consejo de Participación en la demora para la designación de autoridades de control y la explicación del papel de los consejeros correístas identificados en la llamada Liga Azul. Él le hace a Marcelo Espinel una entrevista muy interesante en Plan B, que deberían leerla, por cierto, pero bueno, ahora vamos a conversar justamente sobre eso, porque Marcelo cree que el modelo de designación de autoridades de control está podrido y que el Consejo de Participación Ciudadana justamente es el foco principal de esa podredumbre. ¿Qué pasa con ese organismo, Marcelo? Desde los escándalos del cura Tuárez hemos tenido mucha tela que cortar con el famoso Consejo de Participación Ciudadana, una entidad que a criterio de muchos debe desaparecer. Usted estuvo ahí en las entrañas de este famoso consejo y ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que nos podría comentar? Verónica, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Pues sí, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana demuestra que es un homenaje a la ingenuidad. El creer que esta institución pública es ajena al poder político, pues es algo totalmente traído de los cabellos y lamentablemente este poder político está influyendo en los procesos de designación de autoridades, ya sea para designar a los amigos de los unos o simplemente dejar que el tiempo pase, que se acomoden las manzanas en el poder y ahí recién empezar a tratar de designar a estas autoridades de control, a cumplir con sus funciones. Como usted bien menciona, pues durante un par de meses, junto con el consejero Gonzalo Albán, tratamos de impulsar varios procesos de designación dentro del despacho y nos encontramos frente a una serie de barreras que lamentablemente rebasaban lo técnico. ¿A qué me refiero? Voluntad política inexistente de cara a cumplir con las funciones que tiene esta institución, que es designar fiscal, renovar a la judicatura, asimismo hacer la renovación del Consejo Nacional Electoral y una serie de autoridades más. Lamentablemente el diseño de la institución, así como también la fragilidad del sistema que existe, el sistema democrático de nuestro país, ha convertido al Consejo de Participación Ciudadana en un rehén del poder político. O sea, sonaba bonito que sí, que un poder ciudadano, pero hemos visto y con los casos que se han dado de la Liga Azul, por ejemplo, que claro, son grupos políticos que intentan cooptar esta institución y obviamente controlar a las autoridades que se eligen, pero ¿cómo opera el cálculo político para beneficiar al poder y no a los ciudadanos? ¿Cómo es el teje y maneje, Marcelo? ¿Por qué se da esta situación o fue un modelo que realmente fue creado con ese fin? A ver, yo creo que de una u otra manera el modelo tiene muchas ventanas, es muy permeable a la corrupción desde sus inicios. Recordemos que antes la integración del Consejo de Participación Ciudadana se hacía a través de un concurso de méritos y oposición. Posteriormente pasamos los ciudadanos a escoger a los candidatos al Consejo, pero a pesar de que cambia el modelo de designación, nos podemos dar cuenta que el problema no está ahí. El problema está en los reglamentos que tiene el Consejo, que son extremadamente obsoletos, que en la misma línea pues permiten una interpretación extremadamente discrecional, subjetiva. El problema está en esta falta de voluntad política para poder avanzar con los procesos de designación. El problema incluso ya se extiende a cuando los consejeros de participación ciudadana, los miembros de los equipos técnicos, las comisiones ciudadanas de selección, presionados por el poder político, cometen errores vulnerando ciertos derechos y ahí es cuando se presentan acciones de protección que ponen en stand-by los procesos de designación. Y creo que podemos hablar de algunos casos, de algunas designaciones de autoridades para poder identificar qué es lo que está pasando. Cuéntanos qué casos son llamativos y de lo que usted pudo palpar y ver para, bueno, ejemplificar cómo funciona esta entidad que a criterio de muchos, como mencionaba, debería de alguna manera desaparecer. Lo que sucede es que es una institución compleja y entender cómo funciona esta institución cuando los ecuatorianos tenemos en mente poder parar la olla al final del día o que no nos roben en la calle, pues es comprensible que el ciudadano simplemente quiera que desaparezca. Tratemos de separar las funciones que tiene el Consejo en materia de promover la participación ciudadana y el control social de la designación de autoridades. Que tal vez este segundo punto es el que más preocupa a la ciudadanía y a las otras funciones del Estado. ¿Qué es lo que pasa con la designación de autoridades? Por ejemplo, veamos judicatura. La judicatura tenía que haber sido renovada el pasado 29 de enero.
Las distintas instituciones del Estado que tienen que mandar una terna, es decir, una lista de 3 postulantes, lo enviaron a tiempo. La Defensoría Pública, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, así como también la Asamblea Nacional. La ley determina que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que revisar estas carpetas, verificar el cumplimiento de requisitos y designar a los integrantes. Independientemente de que todas las ternas estén completas. ¿Y a qué me refiero? Que hay alguien que no está enviando su terna, y es el presidente de la República. Entonces veamos cómo existe un incumplimiento de doble lado. El presidente de la República no manda a los miembros de su terna para integrar la judicatura, pero también el Consejo de Participación Ciudadana hace más de 3 meses que tiene nombres para poder renovar 4 vocales restantes. Podrían hacer una renovación parcial para que no tengamos una judicatura integrada solo por 3 personas. Les falta uno y luego no pueden sesionar. Exactamente. Entonces, y lo mismo sucede al respecto del Consejo de Participación Ciudadana en el sentido de que el pasado 26 de febrero emitieron una resolución, en ese momento yo me encontraba ahí, en la que se señalaba que se daba un plazo de 10 días a las entidades que ya habían enviado sus nombres para que lo ratifiquen o actualicen, y que en 10 días se iba a proceder con la revisión de las carpetas. Han pasado ya 2 meses y esto no se cumple. Entonces veamos más, 2 meses y medio. Veamos cómo el Consejo de Participación Ciudadana ni siquiera es capaz de cumplir con sus propias resoluciones. ¿Qué es lo que sucedía? Y ahí es cuando opera el cálculo político. Seguramente lo que están esperando es que se posesione la nueva Asamblea Nacional, cambiar la terna que ya fue enviada con una, entre comillas, mayoría correísta, en la misma línea, probablemente influir en la terna del defensor público que ya ha aparecido en los chats de la Liga Azul, diciendo que es una terna correísta, probablemente influir en la terna de una fiscal prorrogada, que depende también de este consejo, el quedarse o no quedarse en el cargo, y habrá que ver qué pasa con la terna de la Corte Nacional. ¿Qué es lo que termina dándose como resultado? Que el presidente de la República probablemente tenga mayoría en el Consejo de la Judicatura. Entonces, si nosotros criticábamos esto durante la época correísta de la cooptación de las instituciones públicas, ¿por qué no criticarlo durante la época del presidente Daniel Noboa? Aquí no es una cuestión de defender personas, sino defender principios. Muy interesante este relato de Marcelo Espinel, subdirector en Fundación Ciudadanía y Desarrollo y quien estuvo de asesor de despacho en el Consejo de Participación Ciudadana, palpando la realidad de este tan cuestionado consejo. Ahora, el CPCS tiene algunos pendientes, como mencionaba, la renovación parcial del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, concursos para la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Judicatura. Son realmente instituciones claves para nuestro país. ¿Qué tendría que darse, dada la situación de que a veces se van las mayorías, se quedan minorías y siempre están al teje y maneje del poder? Es que eso es lo curioso. Los procesos de designación, en estricto sentido, no dependen de los consejeros. No debería. Claro, sino que dependen de las comisiones ciudadanas de selección, que es convocar a los ciudadanos para que sean partícipes de estos procesos de designación y junto con delegados de las otras funciones del Estado, pues hacer en este caso los procesos de concursos de méritos y oposición. Pero si es que no hay la voluntad política y la decisión administrativa de la cabeza del Consejo, de quien lo presida, lamentablemente estas comisiones no se conforman, porque es necesario que se ponga en la agenda del Pleno convocatoria a la conformación de la Comisión Ciudadana. Entonces, ¿qué vemos, por ejemplo, en el caso de Fiscalía? En Fiscalía podían haberlo hecho hace mucho tiempo atrás, no lo hicieron bajo el pretexto de que iban a modificar un reglamento. Durante el tiempo que yo estuve ahí nunca se discutió el reglamento, creo que se esperó a que se den los resultados electorales para empezar a discutir el reglamento, y ya se aprobó este reglamento, que sí, acorta los tiempos, pero hay un tema que hay que ser concreto. Si es que el Consejo no fue capaz de cumplir con una simple resolución de hace 2 meses y medio, me quedan dudas sobre si van a cumplir este reglamento. A partir de esto, pues esperemos que, si es que se da el caso, avancen con la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección para convocar al concurso de máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. En el caso del Consejo Nacional Electoral, yo no sé cómo van a actuar, en razón de que ya se estaba conformando una Comisión Ciudadana de Selección, pero ahora hay un nuevo reglamento. Entonces habrá que ver ahora a qué reglamentos se van a ceñir. Y lo mismo sucede con otros procesos que ni al caso han avanzado. Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo.
y también pues ciertos tipos de otros cargos que tal vez los ciudadanos ni siquiera conocemos si trabajan o no trabajan, si existen o no existen, comisión de soberanía alimentaria, otras comisiones de desarrollo fronterizo, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente este proceso tan engorroso, con interpretación de las leyes de manera tan discrecional, lo que ha hecho que es no solo minar en la credibilidad del Consejo de Participación Ciudadana, sino también minar en la credibilidad de las autoridades designadas. Así es, y el resto de instituciones del país, lo cual es muy grave. Ahora, en el marco de esta discusión de qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana, hubo iniciativas que fracasaron de quitarle los dientes de este Consejo para quitarle la capacidad de dominar autoridades. No se dio, sin embargo, ahora también se discute una posible constituyente o cambios a la Constitución para desaparecer este Consejo y que esta nominación de autoridades recaiga, sea en la Asamblea como era antes o ver otro mecanismo. ¿Qué dice usted sobre eso? Yo creo que es muy interesante ver, y te lo digo obviamente desde el conocimiento, a funcionarios técnicos con mucha experiencia promoviendo transparencia y participación ciudadana, impulsando en distintas provincias la creación de observatorios, la creación de veedurías, capacitando a ciudadanos en cómo poder exigir mayor transparencia al Estado. Pero a palabras de los funcionarios, lamentablemente ellos no pueden enfocarse en este trabajo cuando viene una autoridad y le dicen, en este momento enfoquémonos en la designación del fiscal. Y son funcionarios que lamentablemente carecen de independencia cuando son parte de estos procesos. Dicho esto, yo creo que existen varios caminos. El primero es que sin lugar a dudas la designación de autoridades no se puede quedar en el Consejo de Participación Ciudadana. Es necesario repensar ese modelo. Y en segundo lugar, si es que el Consejo sigue existiendo, mantener las funciones de promover la transparencia y la participación ciudadana creo que es dable. Esto existe en otros países y esto implica simplemente tener una institución que promueva los derechos. O esto lo tiene que hacer la Defensoría del Pueblo o lo tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ya no sería el rehén del poder político, porque tengan la seguridad que lo que menos les interesa al poder político es que la ciudadanía se capacite en temas de participación ciudadana y control social. Dicen qué bonito, qué lindo que lo haga. Lo que les interesa a ellos cooptar es la designación de autoridades. Ahora, dentro de un análisis meramente coyuntural, más allá de lo técnico y jurídico, yo pongo en duda que el presidente de la República en estas circunstancias quiera modificar la Constitución. ¿Y por qué lo pongo en duda? Porque si es que la designación de autoridades del día de hoy recae únicamente en 7 personas y solo 2 de ellos probablemente se han mostrado contrarios al gobierno, que en este caso son Nicole Bonifaz y probablemente David Rosero, el gobierno podría tener garantizados 5 de los 7 votos. Para tomar decisiones necesita apenas 4. Claro. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Un modelo de designación que recaiga solo en 5 de 7 votos? ¿O un modelo de designación que recaiga en 77 de 151 votos? Que es lo que pasaría al designar autoridades en la Asamblea Nacional. Entonces, es más fácil, y entiéndaseme bien, comprar 5 conciencias que comprar 77. Yo creo que tal vez nos tienen discutiendo al respecto de una posibilidad de asamblea constituyente mientras la crisis de seguridad siga aumentando de forma rampante, mientras ya se nos vienen nuevamente los apagones y el desempleo y los problemas en la salud pública también siguen pendientes. En ese sentido, pues habrá que ver qué es lo que hace el presidente de la República a partir del 24 de mayo con esta estrategia de absoluto silencio al respecto de comunicar sus intenciones, que como bien analizaba un experto en marketing electoral el fin de semana, no sabemos si es que funciona o no funciona este silencio cuatrianual. A veces los silencios comunican más, es lo que se dice desde la comunicación política, pero a veces también abusar de ellos no resulta. 8 en punto, conversamos con Marcelo Espinel, su director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En todo caso, este modelo, claro, le puede convenir de cierto momento al gobierno de turno por su conformación, pero cuando cambian las mayorías, cambia todo igualmente, ¿no? Entonces allí volvemos a este teje-maneje político. Si es así, no debería ser una institución que esté sirviendo a los ciudadanos ni a la institucionalidad en general. Para mí es preocupante que el Consejo de Participación Ciudadana responda a la coyuntura gubernamental. Porque en teoría, si es que son ciudadanos no alineados a ninguna organización política, que fueron electos en las urnas, ellos deberían poder tener la independencia y autonomía suficiente para poder, pues, seguir
cumpliendo sus actividades. Pero la semana pasada, Verónica, lanzamos un informe sobre la ejecución presupuestaria del Consejo de Participación Ciudadana. Y yo creo también que el Ejecutivo puede tener una estrategia velada para tener cooptado al Consejo, y es el aspecto económico. Date cuenta, en el año 2012, sin duda que yo no estoy justificando el derroche presupuestario, pero en el año 2012 el presupuesto aproximado del Consejo de Participación Ciudadana bordeaba los 13 millones de dólares. Actualmente el Consejo recibe un presupuesto de 8 millones de dólares. Entonces este presupuesto disminuido de una u otra manera también afecta la ejecución de actividades por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Es un presupuesto que se está limitando únicamente al pago de personal. Es un presupuesto que se limita a que los funcionarios tengan su sueldo, pero hay cero inversión en infraestructura, cero inversión en tecnología. Entonces, si es que nosotros, una institución pública, más allá de los afectos o desafectos, le quitamos las alas, difícilmente van a poder innovar, difícilmente van a poder implementar programas para prevenir la corrupción. Y adicionalmente hay algo que llama mucho la atención. Dentro de los procesos de designación de autoridades, dentro de esto que es necesario para poder dar paso a que tengamos un fiscal, un Consejo Nacional Electoral, al integrar las comisiones ciudadanas de selección, los comisionados reciben una dieta, que es un salario por día trabajado. Y lo curioso es que el Consejo de Participación Ciudadana no logra ni siquiera ejecutar eso. Es decir, que por ejemplo el presupuesto que tenía para dietas durante el año 2024 solo se ejecutó en un 50%. Wow. Es decir, que ellos tenían previsto, me invento, que trabajen 100 comisionados ciudadanos de selección durante 100 días, pero solo lograron la mitad. Y eso también pone en evidencia que no se está avanzando con los procesos de designación de autoridades, porque si no sería un presupuesto ejecutado. Y solo corrijo algo, en el año 2012 el presupuesto era de 18 millones de dólares. Actualmente el presupuesto no supera los 8 millones de dólares y eso implica que se ha reducido en más de la mitad del presupuesto de la institución. Entonces, con estas pocas herramientas es bien complejo que el Consejo pueda cumplir la labor que manda la Constitución. Claro, y además es plata botada, porque bueno, están ahí, claro, los funcionarios, pero no están avanzando en lo que tienen que avanzar. Es lamentable lo que ocurre al interior del Consejo de Participación Ciudadana, y quiero agradecerle a Marcelo Espinel por comentarnos, por hacernos tener una idea más grande de lo que es de este consejo y bueno, de qué hacer o no, y hacer una discusión más adelante. Gracias nuevamente por acompañarnos. Ha sido un gusto, Verónica.